Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bienvenidos. Hola. Hola, Hola, Carlos. tardes. Hola. Hola, buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Bueno, bienvenidas, bienvenidos. Mientras va ingresando la gente, que veo que siguen sumándose, estamos un minutito antes de dar comienzo a este encuentro. Es el último encuentro de junio y el último encuentro de esta primer parte de los ciclos de divulgación del método Feldenkrais. Y aprovecho para contarles que ayer la Asociación Feldenkrais Argentina cumplió 22 años de existencia, fue el 22º aniversario. Así que aprovecho a saludar nuevamente a todas las colegas, los colegas que integran la asociación, que colaboran, que le dan sentido a su existencia. Un saludo a todos los que nos acompañan. Caro, te estás muteada. ¿No se escuchó nada? ¿Se muteó? No, se escuchó todo, lo que pasa es que silencié y te silencié a vos también. Gracias. Bueno, entonces damos comienzo a la jornada de hoy, el método Feldenkrais en primera persona. Le doy la bienvenida a Mara Borchardt, que es la persona que es quien va a coordinar, a las invitados, a Javier Bazarroa, a Soledad Rojas, Malena López y Pablo Gross, como el invitado sorpresa, porque no estaba en nuestra difusión original, y bueno, tenemos la linda sorpresa de que hoy puede encontrarse en esta reunión. Cuando empezamos a pensar en realidad este ciclo, nos preguntamos qué podíamos compartir entre colegas, entre estudiantes, y qué podíamos acercar a un público que desconocía el método o a un público que empezaba a interesarse. Entonces pensamos en ejes temáticos, y así fueron las jornadas de Feldenkrais y el deporte, la respiración, los adultos mayores. Y nos pareció importante contar con la voz, con la experiencia de quienes practicaban el método, quienes estudiaban el método. Nos parecía que esa experiencia, además de enriquecer a quienes dábamos clases, podía transmitir de una manera muy particular la curiosidad, abrir al interés a quienes recién empezaban a escuchar sobre el método Feldenkrais, a quienes recién se empezaban a acercar, o a quienes hacía poco tiempo que practicaban, y que esto podía acrecentar, digamos, ese interés incipiente. Entonces presento a Mara, cuento un poquito sobre ella y luego ya doy lugar a que ella abra esta charla. Mara, además de ser profesora del método Feldenkrais, es politóloga, es profesora a nivel inicial y bailarina. Y la danza fue lo que la acercó al método Feldenkrais, y según recuerdo de una charla con Mara, el método Feldenkrais la hace mantener una relación muy particular con la danza. Entonces, ya le doy lugar a ella para que comience con este encuentro.
Gracias, Caro. Gracias a la Asociación Argentina de Feldenkrais por habilitar este espacio. Muchas gracias a Delia, a Juliana, a Olga, a Diana, que fueron quienes aportaron los nombres, los datos, los contactos de algunos de sus y de alumnos y alumnas para que pudieran testimoniar hoy sobre su experiencia en relación al método. Y hubo también otros postulantes para participar de este encuentro, y yo arbitrariamente elegí a una persona de cada una de las que habían sugerido los maestros y las maestras, con la idea de que hubiera diversidad en los testimonios que hoy vamos a compartir, tanto en términos de género como de experiencias profesionales, de cantidad de años de práctica del método. Y bueno, la idea es generar un poco una conversación entre nosotros 5, con la idea de compartirla con todos ustedes, con todas ustedes, tratando de no ser herméticos en esta conversación. Vamos a tener un primer momento en donde Gonzalo, Pablo, Malena y Soledad nos van a contar un poquito quiénes son, a qué se dedican, dónde viven, si quieren también cómo son sus entornos familiares, lo que quieran contar de ellos mismos para que ustedes los puedan conocer y eventualmente se puedan identificar con ellos o con ellas. Luego vamos a charlar un poco con ellos, con cada uno de ellos, cómo se acercaron al método, por qué, hace cuánto que lo practican, cómo es que lo practican, y cuestiones vinculadas a ello, y después vamos a abrir a preguntas para que todos ustedes y todas ustedes les puedan preguntar a ellos lo que tengan ganas de saber más, ¿sí? Las preguntas les vamos a pedir que las escriban en el chat del Zoom o en el chat de la transmisión del Facebook o del YouTube, para que Carolina, Carlos o Ale las puedan recoger y compartir con nosotros. Y también les vamos a pedir que a lo largo de la charla mantengan sus micrófonos muteados, así podemos escuchar fundamentalmente a Soledad, a Pablo y a Gonzalo sobre lo que tengan para contarnos. Entonces voy a proponer que Soledad rompa el hielo y nos cuente un poquito de ella. Primero, y no voy a decir nada, ni de dónde es, ni qué hace, así ella nos sorprende. Bueno, gracias, buenas noches a todos, me encanta esta idea de juntarnos y compartir, sobre todo que a través de Zoom podemos estar más lejos, ¿no? Bueno, mi nombre es Soledad Rojas, yo tengo 63 años, 2 hijos maravillosos, y yo estudié danza toda mi vida. Mi papá quería que yo fuera bailarina clásica. Bueno, de ahí pasé al teatro municipal, como a los 13 años me fui al teatro municipal a estudiar danza clásica, y estuve 1 año en la compañía, estudié 6 años, 1 año en la compañía, y me echaron porque no era lo suficientemente delgada. Entonces ahí pasé a estudiar pedagogía en danza en Chile, en la Universidad de Chile, pero apareció una coreógrafa maravillosa que vino a Chile, que se llama Karen Connolly, y ella vino a montar El diluvio que viene. Y además ella formó un ballet profesional para la televisión, que en esa época no era profesional. Entonces estuvimos muy exitosos, esta compañía, 8 años con ella, y formamos una escuela de danza donde yo daba clases de zapateo americano, de moderno. Bueno, y ahí además, bueno, nos separamos como los Beatles también, cada uno después quería su vida y sus intereses, y ahí a mí me propusieron ser coreógrafa de programas de televisión. Entonces tuve muchos programas de televisión con muchos ballets, y ballet juvenil, ballet infantil, y tuve un programa que se llamaba Club Disney, que era un programa infantil, y en esa época mandaban cartas a los niños.
Entonces abríamos las cartas y todos querían bailar y participar en este bloque, que se llamaba ¿Y por qué no? Entonces, lo que hice yo, sí, a todos los niños les decía que sí, ¿ya? A todos los que me escribían y querían bailar, los invitaba. Llegué a tener 40 niños. Bueno, y era tan gracioso porque hicimos tantas comedias musicales, hicimos videoclips, y como yo editaba tan bonito, me ascendieron a jefa del área dramática del canal. Entonces me dediqué al final, ahí dejé de bailar, me dediqué a leer guiones y a editar. Así que hasta ahí llegó mi movimiento, y hasta ahí los voy a dejar para seguir más adelante. Gracias, Soledad, muchísimas gracias por compartir la experiencia. Me surge una pregunta, no para responderla ahora, pero para que quede flotando para quizás la segunda parte del encuentro, la última, que es esto que aparece en el relato de Soledad, ¿no? La idea del cuerpo perfecto para la danza, y cómo piensa o cómo se piensa o se revisa esta idea desde el método Feldenkrais, ¿no? Gonzalo, ¿querés compartir con nosotros tu experiencia de vida? ¿Quién sos? ¿Qué haces? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, es un honor para mí estar acá compartiendo este momento con todos ustedes. Mi nombre es Gonzalo Javier Basáez Roa. Vivo en La Plata, tengo 45 años, nací en Chile. Mira, cuando escuché a Soledad dije, esta tonadita yo la conozco. Vivo hace 33 años acá en Argentina. Soy docente, profesor de educación especial en la modalidad de discapacidad visual, ¿sí? Estudié en el Instituto Superior de Formación Docente número 9, donde conocí a mi profesora Juliana Rebolini, que es quien me invitó a participar de esto. Estoy casado, tengo una hija de 9 años. Bueno, también hago otras actividades. Trabajo en la Biblioteca Braille de acá de La Plata hace 23 años. Y también me dedico a la electricidad, entre otras cosas. Soy también electricista. Cuando no hago docencia, estoy trabajando ahí entre cables. Mi familia vive acá en Tandil, así que acá, digamos, en La Plata solo vivimos con mi mujer y mi hija. Eso básicamente es, digamos, mi vida, que es bastante ocupada. Y bueno, también para después vamos a dejar cómo fue que ahora estoy acá. Buenísimo, Gonzalo. Malena, ¿andás por ahí? ¿Querés contarnos de vos? Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo vivo en Neuquén, soy Malena López de Origoni, tengo 62 años, soy felizmente jubilada, así que me dedico a lo que más me gusta. Ahora en pandemia menos, que me gusta viajar mucho. Y bueno, fundamental Feldenkrais para las viajeras. Yo trabajé en el Poder Judicial, fui oficinista mucho tiempo y después durante 15 años más o menos fui notificadora. Significa que vas a los domicilios y dejas un papel, una citación. Eso me implicaba muchas horas de conducción. Pero a raíz de esto y otras cosas, dolencias propias que uno tiene, fui que llegué a Feldenkrais.
básicamente porque no me gusta hacer actividad física ni violenta ni, no sé, de otro estilo. Siempre me gustó mucho leer, de hecho me puse a estudiar a los 40 años, fui a la universidad, entonces, bueno, en verdad con Feldenkrais resolví varias cosas a la vez. Bueno, después cuento cómo llegué a eso. Malena, ¿qué estudiaste en la universidad? Licenciatura en filosofía. Qué lindo. Hermoso. Pablo. Bueno, mi nombre es Pablo Gross, tengo 38 años, nací en Buenos Aires, vivo en Buenos Aires, en pleno centro. Estudié piano desde los 14 años aproximadamente. Me recibí de profesor de piano, de profesor superior, trabajo en uno de los conservatorios que son, digamos, importantes de la ciudad, que es el Conservatorio Manuel de Falla, y en una institución privada que también tiene carrera de profesorado de música, que es el Instituto Santa Ana, que está en Belgrano. Y doy clases especialmente de piano, lo que más hago en los conservatorios y bueno, y también aquí en mi estudio, es dar clases de piano. Así que es un tipo de trabajo individual y que tiene mucho de corporal, por eso siempre me interesó también el tema. Tuve la suerte de poder aprender con relaciones maestro-discípulo, mucho de lo que aprendí de música y de tocar el piano, aparte del trayecto académico. Así que tengo, digamos, un trayecto en ese sentido particular, ¿no? Y pude dedicar bastantes años a estudiar y me gustó enseñar y terminé dedicándome laboralmente a dar clases. Así que es lo que al día de hoy más hago. Y bueno, estoy aquí en el microcentro con mi pareja, compartiendo la cuarentena y dando muchas clases por videoconferencia todo el día. Así que bueno, me alegra tener esta oportunidad, una videoconferencia distinta, compartiendo el Feldenkrais, que hago hace 20 años, método Feldenkrais. Y me ha hecho muy bien para muchísimas cosas y también para poder tocar el piano y para poder enseñar. Así que bueno, eso es como un Ya que estás, panorama. Pablo, Sí. contándonos un poquito de vos y el Feldenkrais, vamos a seguir con vos y después hacemos la ronda inversa. Volvemos por Como quieras. por Male, por Gonzalo y por Soledad. Entonces, si querés contanos cómo fue que llegaste al método, cuáles son tus modalidades de práctica, un poco para contarle quizás a los que nos están viendo y quizás no conocen. Hay por lo menos, digamos, dos maneras de practicar el Feldenkrais, o por lo menos había antes de la pandemia. Ahora quizás hay incluso más que dos. Pero antes de la pandemia había fundamentalmente dos. Una que es lo que llamamos las clases de autoconciencia a través del movimiento, que son clases grupales en donde un maestro o una maestra conduce con la voz las clases, y otra manera de trabajar que denominamos de integración funcional, en donde el maestro o la maestra trabaja con sus manos sobre el cuerpo del estudiante. Ahora en pandemia todo esto se ha transformado y tiene múltiples versiones por Zoom, con clases de autoconciencia individuales y con clases, una suerte de integración funcional mezcladas con clases de autoconciencia, pero digamos, las dos grandes modalidades son esas, entonces estaría bueno que también vos cuentes cuál o cuáles practicás vos, y lo que quieras contar de tu experiencia en relación al método y el impacto en tu vida personal o profesional. Sí.
tenía 19 años tenía cuando empecé. Sí, el 2001. Estaba ya un poco más avanzado con los estudios de piano, pero con bastantes dificultades. Eh, Me tensionaba mucho los músculos de esta zona, de los extensores de los dedos, tocaba, me ponía tenso al tocar, tenía un problema acá en el hombro izquierdo que no podía alejar mucho el brazo porque me empezaba a doler, había tenido una lesión eh, en, no sé si yendo al gimnasio o en la pileta, pero haciendo gimnasia a la manera, digamos, sin conciencia, ¿no? En los años anteriores de resistencia, velocidad, fuerza, ¿no? No calidad de movimiento como se trabaja en Feldenkrais. Y me había lastimado un hombro que no lo podía mover mucho y eso me afectaba también para tocar. Y bueno, tuve la suerte de tener profesores que me ayudaron mucho y que trabajaban la técnica del piano, mi maestro Eduardo Páez, y también una profesora de canto con la que tomé clases, Carmela Giuliano. Trabajaban mucho desde la conciencia corporal, de sentir el cuerpo, de buscar la calidad de los movimientos con los que uno toca, pensando más en lo motriz, no solamente en qué es lo que tiene que sonar, sino en el movimiento que uno hace para que suene, ¿no? Y poner más la atención en eso. Entonces empezaba a sentir que tenía mucho que relajarme, que tenía mucho que armonizar en cuanto al equilibrio de tensiones y lo emocional que está asociado a eso, obviamente. Tenía 19 años y la verdad que haber conocido el método Feldenkrais en ese momento fue providencial porque me ayudó muchísimo y influyó en todo, ¿no? En la manera de ser, de relacionarme con los demás, de estudiar, de tocar el piano, de pensar la técnica del piano, de enseñar. En su momento empecé porque mis abuelos estaban yendo, mi abuela paterna empezó a ir a las clases con Greta Leiserson, que es una de las practitioners de la asociación, que no sé si estará presente entre los 40 que están acá, pero bueno, si está, la saludo. Empecé con ella por recomendación de mi abuela. Mi abuela había llegado ahí por otro tema, porque buscaba soluciones a problemas de dolor crónico, lumbar, hernias de disco, ese tipo de asuntos de posturales y de dolor crónico y de problemas de columna. Pero tenía una idea de que no servía solo para eso, sino que era mucho más amplio el potencial del método y me lo recomendó y empecé a ir primero con clases de autoconciencia a través del movimiento, grupales. Durante un par de años, creo que los primeros 2 años fui a clases grupales. Y después, que me sirvieron muchísimo. Y después para hacer un camino más personal, más relacionado con mis necesidades específicas de la técnica del piano y bueno, porque tuve la posibilidad y también mi profe me hizo el espacio. Empecé a tomar clases individuales. Y bueno, no sé si quieren hablar de cómo son las clases o algo, o queda para otras preguntas eso. Pero en líneas generales me ayudó a poder tocar el piano, enseñar y estar en general en la vida cotidiana con mucha más atención puesta en mi propio cuerpo, en cómo estoy, en mis apoyos, en la manera como respiro, como estoy presente en el espacio, perdón, y y a poder ordenar, ¿no? En las partituras de piano tenemos un montón de notas escritas para los que saben o vieron alguna vez que tienen que sonar y hay que irlas tocando, pero no está escrita la coreografía de los gestos. Entonces
el método Feldenkrais me ayudó a poder ver las partituras como... Ya mi profesor trabajaba así, pero bueno, el método Feldenkrais es como un entrenamiento súper especial para poder mejorar la calidad de los movimientos, y entonces me permitió poder estudiar el piano y cada obrita, cada partitura, poder, aunque no está escrita, imaginar la coreografía de gestos y hacer esa coreografía de gestos. Y a partir de cómo uno hace esa coreografía de pequeños movimientos y gestos de las manos, de los brazos, de los dedos, que son como muy chiquitos. A lo mejor en las clases de Feldenkrais se hacen movimientos más grandes, levantar un brazo, girar para un lado, para el otro, estar sentado y pararse, estar acostado y mover un hombro. Hay un montón de movimientos más grandes, pero también hay clases que trabajan sobre lo chiquito, sobre movimientos chiquititos, sobre movimientos, no sé, de los ojos, de la mandíbula o de la mano, de los dedos. Y para tocar el piano, bueno, es como un... Hay que especializarse también en esos movimientos chiquititos, y la calidad y lo que uno pueda influir en la calidad de esos movimientos hace a la calidad con la que suena, la expresividad del sonido. En el piano acústico especialmente depende de la calidad del movimiento. Así que bueno, en líneas generales eso es lo que para lo que me ayudó mucho el método, y lo hago, nunca dejé de hacerlo en los últimos 20 años. Pasaron un montón de etapas distintas de la vida, pero el Feldenkrais se mantuvo siempre, una vez por semana. Es sagrada la clase. Muchísimas No gracias, no Pablo, lo cambiaría por nada. Ni lo voy a Muchísimas dejar. gracias por compartir tu experiencia. Yo quiero darte unos minutos más para que ahondes en una idea que me compartiste a mí cuando charlamos sobre tu experiencia, que me pareció muy significativa, que me dijiste algo así como que cuando vos enseñabas el piano a tus alumnos y a tus alumnas, para que mejoraran o es lo que yo entendí, ¿no? Para que mejoraran el modo en el que podían tocar el piano, no te enfocabas tanto en justamente la partitura o el sonido, sino en sus movimientos. Y sí, porque digamos que si yo tengo un alumno que tiene que tocar, no sé, a ver qué podemos... Esto. Esto seguro lo conoce todo el mundo. Esa frase, ¿no? Una melodía de un tango de Piazzolla, Dios nonino. Tiene que tocar eso. Se pone tenso. No le... Bueno, relajar el brazo, relajar el hombro, sentir el apoyo, el eje. Y poder, esto que se hace en Feldenkrais con los movimientos de sentarse, pararse, caminar, acostarse, mover una pierna, con movimientos más grandes o con movimientos chiquitos, pero las clases de Feldenkrais son secuencias de movimientos, y uno va trabajando especialmente en las clases de autoconciencia a través del movimiento, que son las clases donde uno hace los movimientos y va escuchando consignas, pero los movimientos los hace uno. Aprender a desarmar un movimiento en sus pequeñas partes, y para el piano también es lo mismo. Uno puede distinguir entre cada una de las notas que uno toca, es un pequeño movimiento. Puede hacerlo más lento, más rápido, y después inclusive dentro de tocar una sola nota hay un momento en el que uno toma un poquito de envión y después va, y la calidad del peso del brazo, cómo se apoya en la tecla, o si uno lo tiene sostenido en el aire. O sea, hay un montón de cosas para ir trabajando, y con la conciencia corporal y la relajación y la práctica, obviamente hay asuntos de técnica de piano que solo se van a ver en clases de piano, ¿no? O bueno, tendría que haber un profesor de Feldenkrais que sea pianista y con alumnos todos pianistas para ver unas cosas súper específicas. Sería raro que se dé, podría pasar, ¿no? No es mi caso, yo no soy profesor de Feldenkrais, soy un alumno eterno de Feldenkrais, pero cuando doy clase me encuentro haciendo algo parecido, digamos, o la manera de trabajar de Feldenkrais fue influyendo en mi manera de dar clases de piano. No son clases de Feldenkrais las clases de piano, porque uno tiene que leer la partitura, tiene que pensar en lo que está tocando, en un montón de asuntos de música,
Pero sí, esto, si yo cierro el piano y lo hago, esa coreografía de gestos, que bueno, sobre una superficie dura falta la resistencia que hacen las teclas al bajar y no es igual, ¿no? Pero si este teclado fuera electrónico y lo apagara, no suena, estaría tocando las teclas solamente y haciendo esos mismos movimientos. Al poner la atención en los movimientos, lo que comprobé es que a los alumnos las cosas que les cuestan se les destraban y que también inclusive la comprensión de la partitura, del ritmo de la música, cuando los movimientos de tocar se destraban y salen más fluidos y con mejor calidad, con más relajación en general, buena postura, pero con energía puesta en esos pequeños movimientos que son los que bajan la tecla, y eso forma una coreografía de gestos fluida, como dice Feldenkrais, que lo que es difícil se va volviendo fácil, lo que es fácil se va volviendo placentero, y de lo placentero a lo estético ya hay menos distancia. Entonces, poder, la calidad de cada movimiento y desarmar cualquier cosa que uno esté tocando en el instrumento, la puede desarmar en pequeños movimientos y gestitos, buscar la mejor calidad de esos gestitos, con la misma manera de trabajar de las clases de autoconciencia a través del movimiento, pero claro, en pequeñas dosis y orientadas a que salga lo que uno está tocando. Obviamente en la clase de piano no es una clase de trabajo corporal. Por eso les recomiendo a todos mis alumnos de piano que hagan Feldenkrais. Siempre les aviso de las semanas estas en donde se difunde el método y alguno Muchísimas que otro gracias. ha empezado. A veces les cuesta a los alumnos darse cuenta de la importancia, o no tienen otras actividades, pero los que pudieron permitirse la experiencia nunca se arrepintieron y no lo dejaron. Eso por experiencia es lo que puedo compartir. Muchísimas gracias, Pablo. No, por Vamos a favor. darle la palabra a Malena. Les cuento que a Gonzalo se le cortó la luz, así que vamos a dejar a Gonzalo para el final, vamos a darle la palabra a Malena y luego a Soledad, y vamos a darle tiempo a Gonzalo a ver si recupera la electricidad y la internet para volver a la charla. Pobre. Bueno, yo soy más prosaica porque no, es divina la explicación, nada más que para tocar el piano, preciosa. Creo que Feldenkrais, el método Feldenkrais se luce explicando los pequeños movimientos, ¿no? Yo soy más prosaica, digo yo, porque aprendí a manejar mi cuerpo. Bueno, tenía que hacer un homenaje a Salvador. Salvador es el esqueleto que tiene casi todas las instructoras de Feldenkrais, tienen un esqueleto que explican cuando tenemos dificultades de entender qué parte está conectada con otra. Bueno, en Neuquén se llama Salvador el esqueleto. Bueno, yo aprendí a usar mi cuerpo. Una cosa muy prosaica, cuando fui notificadora durante muchos años, yo tenía que manejar muchas horas. Y bueno, una cosa básica y mínima que me ha dejado Feldenkrais es cuando giro para manejar el auto y que tengo que dar paso y eso, yo aprendí lo que es básico en Feldenkrais, que usamos, digamos, yo lo explico con mis palabras, como la palanca, digamos, yo apoyo un pie, el pie mueve la cadera, bueno, la pierna mueve la cadera y la cadera hace que me gire armoniosamente, no forzada ni con dolor de cuello ni eso. Bueno, eso para mi trabajo, digamos. Y yo, por ejemplo, para mis viajes, uso mucho el cuerpo para subir valijas y eso, y también uso Feldenkrais para eso.
para mi vida diaria, lo uso porque aprendí. Yo estoy desde el año 98 haciendo Feldenkrais. Un año no pude ir porque me desencontré. Se fue la instructora que había acá y durante ese año no encontré, después encontré a Olga y estoy, un año interrumpí desde el 98. Siempre digo que, en broma, que me tienen que dar la medalla la más antigua. Bueno, otra diferencia, la clase, o sea, yo en general tomo clases grupales. De hecho, en este año, voy a ser honesta, no he hecho clases por Zoom porque no me gusta. Cuando vuelven las presenciales, voy a los presenciales. No hay presenciales, no tengo, porque la verdad que yo disfruto mucho la clase, ¿no? La integración la he hecho muchas veces, me encanta. Y había notado una frasecita acá de decir que con la clase uno se va a la nube, porque está entre algodones haciendo la hora de clase. Y con la integración, la persona que te hace la integración te lleva a una nube. Precioso. Bueno, por ahí seguimos. Gracias, Malena, por compartir tu experiencia. Sole. Bueno, qué bonito todo lo que cuentan, porque realmente el método Feldenkrais es revolucionario. Mira, tras trabajar en la televisión, que trabajé 10 años, no hacía nada de movimiento y mi cuerpo me empezó a pedir porque estaba demasiado estresada y me fui a una clase de yoga. Pero la yoga, que a la diferencia de Feldenkrais, tiene posturas donde llegar. Lo lindo de Feldenkrais es que no tienes a dónde llegar, ¿no? Entonces me pasó que después me lesioné en esa clase de yoga, porque tuve que hacer esa pose que es como un pasé, que llamamos los bailarines, y me lesioné. Estuve con dolor de cadera mucho tiempo, me costaba levantarme, sentía que mis articulaciones estaban inflamadas. Yo dije, ya esto es la edad, pero la cadera siguió molestando y un médico me dijo, te tengo que operar. Y además vamos a operar las dos, me dijo, para que quedes tiki-taka. Y programé la operación, pero como todo me ha pasado en la vida como puros regalos a mí realmente, apareció una maravillosa bailarina contemporánea acá, una amiga mía, Teresita Alcaíno, y me dice, anda a tomar una clase con Marisol Madrid, de Huesos para la Vida, que deriva del método Feldenkrais, y también me interesó porque fortalecía el hueso. Bueno, entré a la clase sin saber lo que se hacía, me parecía raro que no mostrara la profesora. Y yo miraba a todos los alumnos, me acuerdo que estábamos con esta presión en la pared, con los pies, y yo miraba y como la danza uno copia la forma. Entonces me sentí un poco rara, pero a la salida de la clase me sentí más contenta, más alegre, me dieron ganas de caminar, y bueno, dije, esto realmente quiero saber más de esto. Así que esto fue como el 2009. Seguía Marisol tomando clases y el 2011 empecé con la formación de Bones for Life. Paralelamente tomo clases también con Michael Landó, que es un chileno que hace el método Feldenkrais. También tomo con Diana Feldenkrais, con Clara estoy haciendo la formación de sillas, porque sigo todo este camino. La verdad que amé esto sin esfuerzo, sin dolor. En la danza es todo mucho esfuerzo, todo ojalá que te duela. Entonces encontré una práctica amorosa, y bueno, y lo más maravilloso que no me operé, porque esto de la atención y la autoconciencia
del movimiento, a través de la conciencia y la atención, digo, puedes reconstruir las condiciones funcionales y llegar al origen. Y yo llegué al origen de mí. Finalmente no era el labrum, lo que me iban a operar, imagínate. Era que mi cadera, yo la tengo la pelvis girada. Porque en la danza, no sé si me ven ahí, pero en la danza no creo que me vean. Pero en la danza me hacían entrar mucho la pelvis y el pubis como hacia la nariz. Y eso desde los 9 años, imagínate, quedé eternamente así. Entonces ha sido muy interesante porque con el método, además de no dolerme la cadera y bailar, bailo mejor que antes, tengo mejor equilibrio. Realmente me envidian mis... No sé si hay alguna compañera mía por ahí que me esté mirando, pero la verdad que tengo mucho más equilibrio ahora, puedo girar. Y lo otro es la diferenciación entre la musculatura y el esqueleto. ¿Cuándo usas musculatura? Porque cuando estás en la alineación, las piruetas, los giros, salen perfectos sin esfuerzo. Bueno, eso, y la verdad que también ahí, como decía mi amigo pianista ahí, el método para mí es el camino, es un camino maravilloso que encontré. De hecho, amo a Moshe, cada vez le digo gracias. ¿Qué más les puedo contar? Que hice la formación del 2011 y la terminé el 2019, porque tenía mucho trabajo, y me he demorado en esta formación, y ahora en la formación de sillas, doy clases. También lo que hice, jugué con los niños a través de las diferencias. ¿Cómo es? Si hacíamos un movimiento, el brazo, ¿cuál brazo está más largo? Y eso les encantaba, encontrar las diferencias. Me siento más seguro, el cuello me da mucho más, cuando les hacía juegos como miren a la derecha y la cabeza va a la izquierda, y se daban cuenta que la cabeza giraba mucho más. Entonces, nada, recomendarlo, pero 100% a todos los bailarines, a la gente en general, a todas las personas. Creo que no solo es cuerpo, sino es mente también, o sea, es cuerpo y mente, entonces es un todo inseparable, como dice Feldenkrais, y te cambia la vida, te cambia la vida. Yo después de eso dije chao a mi trabajo súper millonario, súper exitoso, y aquí estoy feliz con mis profesoras, Diana, Clara, gracias, y Michael. Eso. Muchas gracias, Soledad. Por suerte Gonzalo se pudo volver a sumar, así que le vamos a dar la palabra para que nos cuente su propia experiencia. Bueno, superados los inconvenientes técnicos de esta nueva normalidad. Bueno, yo conocí el método Feldenkrais a través de la carrera que empecé a estudiar en el año 2016, que fue el profesorado de educación especial. En primer año tenemos una materia que es motricidad y corporeidad, y ahí la conocí a mi profesora Juliana, y ella nos enseñó esta materia a través del método Feldenkrais. Para mí fue una explosión en la cabeza, en el cuerpo, como ella nos enseñó, que todo es cuerpo. Y bueno, a partir de ahí, eso empezó a significar mucho a nivel personal, dentro de mi vida personal, que también me fue enseñando eso, que la vida es todo es vida. No hay una vida personal y una vida por otro lado. Todo es parte de eso mismo. Y bueno, en el estudio fue mientras fui haciendo la carrera, siempre estuvo presente todos los conceptos que íbamos aprendiendo, desde la teoría y desde la práctica.
la práctica era lo que más nos gustaba, sí, sin duda. Pero esto de justamente estudiar una carrera docente donde uno aprende a enseñar, ¿sí? Fue muy significativo todos estos preceptos que teníamos desde el método Feldenkrais, ¿sí? Porque eso nos ponía en un lugar donde siempre estábamos aprendiendo y enseñando a la vez. Y eso es que hasta el día de hoy, ya, digamos, recibido, digamos, lo sigo practicando, porque uno está aprendiendo y enseñando constantemente, ¿sí? Y bueno, todo lo que es esta autoconciencia a través del movimiento, como decía, primero, para que un aprendizaje sea significativo, tiene que atravesar el cuerpo. Una vez que atraviesa el cuerpo, todo empieza a ser resignificado. Y bueno, como decía, fue una explosión en la cabeza, una revolución desde mi manera de ver la vida. Yo estoy muy contento de haberlo conocido, siempre se lo manifesté a Juliana. Cada vez tenemos la suerte acá en La Plata que por ahí dan clases en la Universidad de La Plata. Bueno, ahora con el tema de la pandemia eso está un poco entre paréntesis, pero hay un lugar muy lindo que tiene la universidad, que es el Partenón, que es un gimnasio enorme, y fui ahí a clases con otras profesoras. Nuestras clases generalmente fueron grupales, tanto en el instituto como en estos lugares, y lo que se generaba ahí también con los otros compañeros era algo que realmente hacía repensar un montón de situaciones que uno trae, digamos, los patrones que uno es inconsciente hasta ese momento, y cuando empieza a encontrarlos y a modificarlos, primero tiene que pasar por uno, como decía, para después tener en cuenta, porque yo aparte sigo siendo estudiante en el instituto, porque sigo el profesorado de discapacidad intelectual y neuromotora. Y ahí también la tengo en otras materias a Juliana, y justamente cómo cada vez va adquiriendo más importancia esto en esos nuevos conocimientos, porque uno empieza a darse cuenta que no existen las limitaciones, ¿sí? Las limitaciones nosotros mismos las vamos poniendo. Difícilmente yo pueda lograr algo en alguien si yo mismo me estoy limitando. Y un poco el método Feldenkrais me fue enseñando eso, ¿sí? Siempre daba un ejemplo yo muy, muy burdo, pero que a mí personalmente significó mucho. Siempre fui de quejarme de que no tenía muy buena movilidad y que al bañarme no podía lavarme bien la espalda. Entonces, después de las clases y teniendo esa conciencia de cuáles son los movimientos que tengo que hacer, qué parte de mi anatomía es la que se pone en juego en esos movimientos, haber logrado llegar al lugar que yo hasta ese momento decía, no, yo no puedo. Mi cuerpo ya es así y no
no hay manera de que eso lo pueda cambiar. Y a ver ese cambio, algo, como decía, un ejemplo muy, muy burdo, pero de la vida cotidiana, para mí tuvo un significado enorme. Eso mismo pienso yo en mis estudiantes, que ellos también tal vez puedan llegar a pensar como yo pensaba, y cómo uno a través de esto lo puede ir guiando. Porque esa es otra cosa que me enseñó el método. Yo soy un guía, ¿sí? Tal vez no soy el dueño del conocimiento que es transmitido, sino que juntos nos vamos acompañando y aprendiendo. Eso quería compartir. Muchísimas gracias, Gonzalo. Bueno, mientras las compañeras y los compañeros, los colegas, las colegas que están acá piensan preguntas y las comparten en el chat, yo, además de volver a agradecerles a los 4 por estar hoy acá y compartir la experiencia de cada uno, ustedes también pueden hacerse preguntas, digo, pueden jugar no solo de testimoniantes, sino también de poder hacerle preguntas a los otros que compartieron su experiencia hoy. Me gustaría rescatar, mientras van pensando las preguntas, algunos de los conceptos que me parece que son fundamentales del método y que aparecieron en los distintos testimonios. Uno que me parece crítico es esta idea del cuerpo. ¿Cuál es la idea del cuerpo que aparece en el método, distinta de por ahí la idea del cuerpo que tiene la medicina tradicional, o distinta de la idea del cuerpo que tiene la danza clásica, o inclusive la danza contemporánea, o inclusive cierta visión de la pedagogía pensada desde la carencia, de lo que el otro no tiene o le falta, ¿no? Yo creo que el método piensa en la persona, no piensa solamente en su anatomía o en su estructura, piensa en la persona y piensa en un cuerpo como un conjunto de relaciones, y no simplemente como un esqueleto o un conjunto de músculos, ¿no? Y en esas relaciones están también implicadas las emociones, la psiquis, los patrones, los hábitos, como comentaron ustedes. Y es una combinación compleja y que si bien tiene una estructura, esa estructura no es determinante, y nada lo es, ¿no? No es determinante ni la estructura, ni la historia, ni las vivencias, sino que hay una posibilidad de reorganización, si quieren, de mejoría o de mejora, sin que eso, como dijo alguno de ustedes, tenga un límite. Feldenkrais en uno de sus libros justamente diferencia la idea de movimiento correcto de la posibilidad de mejorar el movimiento, y lo que dice es, no me gusta la idea del movimiento correcto porque eso tiene un límite, tiene un final. Si yo puedo hacer la forma correcta, no voy a seguir investigando nada más. Hasta ahí llegué. En cambio, si pienso en si pienso en el movimiento como posible de ser mejorado, eso no tiene límite, ¿no? El único límite, en todo caso, es, como también dijo alguno de ustedes, el fin de mi propia curiosidad, digamos, ¿no? Cuando ya no me interese más indagar qué otra cosa puedo hacer o de qué otra manera lo puedo hacer. Creo que ese concepto también apareció, ¿no? Esta idea de que si tengo más de una manera de hacer lo mismo, tengo una posibilidad de elegir y no estoy compulsivamente reducido a mi propio patrón o dominado por mi propio patrón. Y entonces aparece esta idea de que no alcanzan ni una ni dos maneras, hacen falta por lo menos 3 para tener la posibilidad de elegir, que me parece que es un concepto y una idea muy potente, ¿no? En el Feldenkrais. Apareció también en ustedes el tema del dolor. El otro día en la clase abierta que yo di en el contexto de la semana Feldenkrais, una alumna me dijo, pero ¿no todas las personas que vienen al método vienen porque les duele algo? Yo dije, no, hay gente que por suerte no le duele nada y viene igual porque quiere poder bailar mejor, como decía Soledad, girar más alegremente o patear más lejos la pelota o lo que fuera, digamos, ¿no? Y el método no trabaja sobre el dolor, pero sí trabaja en la posibilidad de lo que creo que Pablo lo dijo mucho y muy bien, en la autoconciencia del cuerpo. Entonces, como muchas veces cuando uno tiene un dolor, solo ve el dolor, solo siente el dolor, no, el cuerpo es dolor.
Y el método trabaja en la posibilidad de ampliar esa conciencia, de entender que el cuerpo no es solamente ese dolor, y quizás no por eso el dolor desaparece, pero uno puede ampliar como el mapa del cuerpo y a partir de ahí reorganizar algo de cómo usa su propio cuerpo, y entonces a través de eso mejorar algo del dolor, que fue un poco lo que contó Soledad en relación a el tema de su cadera y la operación que pudo de alguna manera evitar, por suerte, ¿no? Y lo último que quería comentar es que me llamó mucho la atención que Pablo pudiera hablarnos y tocar el piano. No sé si se dieron cuenta que él miraba a la cámara, tocaba el piano, estaba de frente, hablaba de manera muy inteligente sobre el método, hacía todas esas cosas juntas. Yo sería completamente incapaz de tocar una tecla, poder mirar a la cámara y además... Pero eso, seguramente Pablo lo sabe hacer porque además es un gran pianista, pero es lo que nosotros en el método trabajamos como la posibilidad de la diferenciación, ¿no? Y entonces él estaba haciendo un montón de cosas al mismo tiempo, y al mismo tiempo integradas, ¿no? Porque no se lo veía él disociado ni psicótico, se lo veía él como una persona muy normal haciendo algo muy complejo, ¿no? Creo que eso también es algo que el método nos enseña, y creo que es uno de los pocos métodos en términos de práctica corporal que tiene eso como parte de su estrategia pedagógica y como objetivo de trabajo, de trabajar la diferenciación y la integración como potencia de una reorganización corporal, si quieren, más inteligente o más eficiente o con menos esfuerzo o con mayor elegancia o más alegría. Con esto no tengo mucho más para decirles, no sé si hay preguntas, si quieren hacer preguntas. Yo quería aportar algo con respecto a las emociones que se desatan cuando haces una clase. Buenísimo, leo unas preguntas que aparecen en el chat. La primera es para Pablo, y la pregunta para Pablo es la siguiente. El método, además de mejorar tu calidad de movimiento para tocar, ¿también refinó o colaboró con tu percepción musical y tu inspiración artística? Sí, absolutamente sí. Sí, sí, sí. Porque finalmente, o sea, en un primer nivel uno podría pensar la técnica de un instrumento, y hablo del piano porque es lo mío, pero funcionaría igual para un violinista, para un cantante, para un flautista, no sé, el instrumento que quieran. En un primer momento hay un asunto más que hay que resolver, ergonómico, digamos, mecánico, ¿no? En qué posición poner la mano mejor para tocar, cómo conviene, cómo no, según las teclas blancas y negras que hay que usar y con qué dedos, cómo conviene poner la mano, qué hacer con el peso del brazo, cuál es la posición más cómoda, un montón de cosas que hacen a cómo está dispuestas las teclas y cómo es la mano humana y la postura en la que uno toca. Y cómo poder llegar a tocar las notas y las teclas en el orden que son y cuánto dura cada una, y con las dos manos, las que van juntas, las que toca una mano sola, las que tocan varias notas una mano, la otra. Y armar, lo digo así, trato de decirlo simple. Poder hacer la coreografía de gestos que hace que suenen las notas y el ritmo. Y uno lo toca y se escucha la obra. Si fuera eso solo, podríamos llegar a decir que ayuda nomás con el mecanismo, pero no tiene que ver con lo otro. Pero en la música no es así. Porque después está la calidad del sonido, la calidad de los movimientos, la expresividad de la melodía. Y la expresividad de la melodía también está involucrada en la calidad de los movimientos.
Yo puedo tocar exactamente con la misma intensidad y con el mismo ritmo algo. No sé, a qué se me ocurre. Yo puedo hacer... O puedo hacer... Si se escucha alguna diferencia en cuanto a la manera de cantarlo, a la manera de expresividad que tiene, eso está en el gestito que uno hace entre una nota y otra. Y eso es un movimiento también. Entonces, cuando uno empieza a tomar conciencia que no es solo las notas y el ritmo, sino la calidad del sonido, que el acompañamiento salga con la tecla bajando más lento, que suene como más acolchado, más suave, que el sonido de la melodía con más presencia, pero que cante, que no salga golpeado, especialmente al tocar en un instrumento acústico, esas cosas empiezan a notarse. Y cuando uno ya empieza a ver cómo influye la expresividad en la calidad del movimiento, empieza a darse cuenta que lo que uno pone en juego emocionalmente no es tan diferente de lo que uno pone en juego a nivel movimiento. La calidad del movimiento incluye la emoción con la que uno lo hace. Entonces, eso está mezclado. Y también está mezclado si uno está cómodo dentro de su propio cuerpo, consciente de los movimientos con los que está tocando, tiene mucho más de energía disponible para, aparte de lo que está haciendo en el momento, ir graduando la totalidad, entonces ir preparando, bueno, quiero ir aumentando la intensidad de a poco para llegar a este momento más intenso un poco más adelante. Le debe pasar lo mismo a las otras artes, a los bailarinas, a los actores. Me imagino, porque cualquier arte que transcurre en el tiempo y que usa el cuerpo en el espacio, la cuestión es que en la música los movimientos se transforman en sonidos en el instrumento, pero son movimientos que uno está haciendo en el espacio y la expresividad de lo que suene tiene que ver con la expresividad con la que yo hice el gesto para tocar. No hay otra manera. Yo puedo imaginarme, pero si no tengo un mecanismo de tocar que esté vivo y que contagie la emoción o la expresividad en el movimiento exacto que baja la tecla, puedo estarlo sintiendo por dentro, puedo estarme imaginando una cosa y que suene otra. Que suene algo mucho más golpeado, torpe, todo como un poco igual, con movimientos más como entrecortados, algún que otro movimiento eléctrico y incómodo dentro del cuerpo al tocar. Y la idea es que si realmente cada intención, cada gesto musical puede, que incluye la expresividad, incluye conectar empatizar con el clima de la obra, con la intención estética del compositor, con la literatura asociada a cada estilo musical, ¿no? Porque la música es un arte sin palabras, pero está influida por todo un contexto y unas ideas y un clima emocional según el estilo de lo que uno esté tocando. Entonces sí, absolutamente sí, mejora la interpretación y la manera de poder valorar también la interpretación del prójimo. Al hacerlo uno, después uno se pone como un poco más disponible, receptivo y empatiza con lo que está transmitiendo el otro al tocar, aunque no lo esté viendo, escuchando el sonido nada más, uno puede adivinar el gesto que produjo ese sonido. Y entonces a lo mejor uno escucha más cosas, porque en vez de escuchar qué lindo el sonido como toca esta nota, es qué lindo el gesto con el que toca esta nota. Y a lo mejor es un disco, no lo vi. Pero uno empieza a poder imaginarse también el gesto que produjo ese sonido. Y eso también tiene su estética y su... Así que no sé si contestan la pregunta, pero... Recontesta, me parece. Intenté buscar algún caminito por el cual conectar, como para que se entienda un poco. Creo que, no sé,
Ustedes me Muchas, dirán. muchas gracias, Pablo. Te dejo una pregunta, no para que la contestes ahora, pero para que la pienses, para dentro ¿Cómo de un no? ratito te vamos a volver a dar la palabra. La Dale. pregunta para que pienses es si te acordás de alguna clase en particular que digamos, que te haya ayudado más para esta aptitud que integraste en el piano o a todo el proceso. Si podrías mencionar como algo muy particular, viste, una clase, un momento de una clase que digas, ah, en este momento, pero no contestes ahora, ¿eh? Te lo quedás pensando. Le vamos a hacer una pregunta a Male. Male, te preguntan, ¿por qué dijiste que el Feldenkrais es tan importante en los viajes o para quienes viajan? Bueno, diría, no elegantemente como dirían ustedes, pero tengo más elástico mi cuerpo, tengo más resistencia, me canso menos, podés modular el esfuerzo, no, por supuesto, pero Pablo hizo el ejemplo tan hermoso de dosificar la energía. Y bueno, en un viaje vos tenés que gastar energía, caminar, subir, bajar, cargar peso, y todo eso yo estoy segura que si no estuviera haciendo Feldenkrais cotidianamente, semanalmente, yo no tendría tanta resistencia. Además, esto de que uno se va autoconcienzando, está la palabra horrible, no existe, pero tomando conciencia de su cuerpo, propio cuerpo, de las limitaciones que no existen, sino que vos decís, ah, bueno, una de las cosas maravillosas que me dejó Feldenkrais es decir, bueno, todos tenemos la posibilidad, vamos a llegar al mismo camino, de una manera o de otra. Por eso me encanta que estamos en el piso, los ojos cerrados, no hay imitación, y solo uno se da cuenta cómo va pudiendo hacer movimientos y que es como que te llevaran, porque ya de tanta práctica tenés una resistencia. Entonces, por eso es una cosa. Bueno, yo tengo una breve cosa privada. Yo tengo perras, entonces cada 3, 4 semanas tengo que comprar 2 bolsas de alimento de 22 kilos. Y yo las cargo, las subo al carro, las bajo en el baúl, porque hago palanca, yo no hago fuerza. Eso me lo enseñó Feldenkrais. No me dijo, Mollé, ¿cómo vas a levantar la bolsa? Sino que yo aprendí sola a poder hacer esa... ¿qué es inteligencia? De ninguna manera es fuerza. Buenísimo, Malena, muchísimas gracias por compartirlo. Hay una pregunta en el chat que supongo que quienes estuvieron en las charlas anteriores van a poder contestarla mejor que nosotros, quizás, que digo que los testimoniantes o que yo misma, pero quizás alguno la quiere contestar. Preguntan, ¿sirve el método para agudizar la visión periférica de un deportista? Y yo querría que Sole, que es bailarina, que no es lo mismo que ser deportista, pero que conteste ella, ¿qué le parece? Si el método permite mejorar o se puede trabajar específicamente el tema de la visión periférica, y después si alguien más, Gabriela, Carlos, Caro, quieren aportar algo que se haya compartido en las charlas anteriores, porque hubo charlas específicas sobre el tema del deporte y el Feldenkrais, por eso digo lo de las charlas anteriores. ¿Sole? A ver, mira, yo creo que que sí, o sea, por supuesto que sí. Es un método primero que sana, ya que te vuelve mucho más hábil en todos los sentidos. De hecho, hay procesos que uno hace y que después ve mejores colores, te sientes también más arraizado, más conectado con tu ser, más centrado también. Estás más pendiente de ti, es una práctica sencilla, amorosa, como decía, promueve también la inteligencia, que funcione de forma más versátil,
¿En qué lo puedo ayudar también? El aprendizaje no es solo físico, es mental, aumenta la vitalidad, la creatividad. Entonces no solo es la visión lo que ayuda, es un todo mágico, casi como un milagro. Porque todo funciona, te acompaña, ¿no? Te acompaña tu cuerpo a cumplir los sueños, como dice Feldenkrais, y siento también que es un camino a encontrar el propósito personal, lo que me pasó a mí. Encontré mi propósito. Entonces, es todo, Feldenkrais. Eso, no sé si contesté la pregunta por ahí. Gracias, Sole. No sé si Carlos o Gaby o Caro o Ale o Juliana, no sé si estuvieron en las charlas anteriores, si alguno quiere compartir o aportar algo específico en relación al tema del deporte y el Feldenkrais o la visión y el tema del deporte. Lo que voy a decir es que sí, sí, que realmente sí, así como colabora, como decía Pablo, con poder tocar mejor, o con el equilibrio, sí, con la visión periférica, sí. La invito a Ale Vera, que además es profesora de educación física y que fue la que coordinó una de las charlas de deporte. Ella es, bueno, es especialista en deporte, entonces... No sé si soy especialista. Buenas noches, pero esa misma pregunta se la hizo Carlos a, ¿cómo se llama? Al profesor Croata, ¿te acordás, Carlos? Así que si querés recordar la respuesta que te dio, o sea, yo le puedo contestar que sí y demás, pero como fue la misma pregunta que Carlos hizo a este profesor... Me sonreía porque justamente el 13 de mayo, cuando vino el profesor Kresimir Sos, un croata que es kinesiólogo y que además colabora con equipos de fútbol, a mí que me gusta el fútbol y justamente en una suerte de tribuna con Alberto, el esposo de Carolina, que estábamos en el Zoom, a los que nos gusta el fútbol, teníamos ganas de preguntarle algo a Kresimir, No porque solamente los hombres, a mí también me gusta el fútbol. a Ale también, tenía como dos inquietudes. Una esta que dice en la pregunta del chat, creo que es Eduardo, ¿no? ¿Es? Sí, Eduardo Perea. Que es el tema de la visión periférica. Un equipo de fútbol, un equipo deportivo, o quizás un ballet, o quizás también músicos en una orquesta, tienen una visión propia, pero tienen una visión del entorno. Y en un equipo de fútbol, cuando él explicaba todo lo que había hecho, a mí se me ocurrió la inquietud de saber, para el que ha jugado y ve fútbol, saber que a veces los equipos mejor funcionan cuando vos tenés una visión bastante amplia respecto de dónde están tus compañeros y respecto de la proyección de la jugada. Entonces, la pregunta que le hice a Kresimir fue exactamente esta. Le dije, ¿puede ser que el método Feldenkrais pueda darte algún tipo de herramienta para poder salir a una cancha de fútbol y estés jugando en el puesto que estés, puedas tener una visión de conjunto? Entonces él me dijo, mira, yo trabajé y trabajo con jugadores individualmente para desarrollar sus mayores capacidades deportivas. Mi trabajo es individual con ellos. Lo que no puedo negar es que parte de ese desarrollo deportivo profesional les ha dado una percepción del entorno muchísimo mejor, de muchísimo mejor rendimiento de conjunto. Es decir, hay personas que que han podido desarrollar una mayor flexibilidad respecto a lo que es su papel, su rol dentro de la cancha en función del resto. Y eso realmente ha sido algo muy maravilloso. Él lo elogió mucho lo que él había visto en su equipo, en lo que él había hecho deportivamente. Así que Eduardo, sí, la respuesta del que sabía que era él, no la mía, la del que sabía que era él, es que sí, efectivamente mejora la percepción del equipo y del deporte. Buenísimo, Carlos, muchas gracias. Bueno, entonces para ir cerrando, le propongo a Pablo que respondas la pregunta esta de qué clase le sumó más, si es que recuerda alguna en particular, y la extiendo para el cierre a Soledad, a Malena y a Gonzalo,
si tienen algún recuerdo de alguna clase en particular que les haya significado muy especialmente y quieren compartir cuál y por qué. No tienen que, digo, solo si tienen ganas de hacerlo. Hay dos cosas. Sí, hay algunas clases que uno recuerda con especial cariño porque descubrió algo en algún momento. Eh, Podría nombrar muchísimas, no sé si una. Las clases relacionadas con los movimientos de la cintura escapular, y el descubrimiento de esta manera de poner como testigo los dedos relajados de la mano del otro lado entre costillas para sentir la articulación de las costillas en el esternón durante distintos movimientos. Ese tipo de clases, a mí, la verdad que en su momento fue un gran descubrimiento porque al principio, ¿no? En los primeros años, yo en general estaba con el pecho un poco más como hundido, los intercostales un poco tensos, y descubrir eso fue toda una revolución que no solo cambió mucho la postura al tocar, para bien. Mi profesor de piano me decía que tensionaba los codos hacia afuera, así como empujando hacia afuera con los codos. Pero claro, eso estaba supliendo un sostén de los brazos porque la cintura escapular y la columna entre los omóplatos, todo eso no estaba funcionando armoniosamente. Y a veces yo me centraba en tratar de relajar los codos, pero a veces no podía. Y después de esas clases de descubrir un poco toda la zona del esternón y los intercostales, y de cómo con los distintos movimientos por ahí de un lado las costillas se abren un poquito y del otro se acercan, y viceversa, o cómo la relación entre la columna dorsal y las costillas. Hay un montón de clases. No podría decir una en especial, pero las que tienen que ver con eso me llevaron a descubrir que cuando el pecho está presente y el reflejo de enderezamiento, o como no sé cómo lo llamen, pasa por la columna dorsal, es como que si relajo los codos y al mismo tiempo tengo el pecho presente y bien, y la columna funcionando y no hay tensión acá, funciona. Y los puedo relajar. Ahora, si el pecho está hundido o medio tenso, por más que quiera relajar los codos, no puedo. Entonces, y lo veo con los alumnos. Entonces ya después directamente a mis alumnos no les digo relajar los codos. Les digo, aflojate un poquito, sentí el pecho presente y fíjate si en esa postura no podés relajar más los codos, ¿no? Pero bueno, eso es toda influencia de Feldenkrais. Y la manera de sentir un poco más la zona, la cintura escapular en general, es lo que más sentí como en relación al piano. Eso por un lado. Además de la técnica, de que descubrí un montón de emociones y de asuntos que por ahí no los sentía tan presentes, y que, o sea, me ayudó mucho en el autoconocimiento también eso, ¿no? Y también, aunque haya sido por ahí movilizante en algunos momentos, pero mirándolo a la distancia, es autoconocimiento y siempre es bueno. Aparecen emociones cuando uno tiene una parte del cuerpo que no estaba sintiendo mucho y la empieza a sentir también las emociones que resuenan en esa zona. Entonces, en ese sentido, esas clases respecto de la cintura escapular y de descubrir el esternón y las articulaciones de las costillas en los movimientos así pero no diría una clase en especial. Y la otra cosa que me llama la atención, y que hubiera preferido contestar directamente eso, pero bueno, quería contestar la pregunta, es que en realidad lo que más rescato es que nunca sé qué va a pasar en la clase, y eso es más importante todavía. Pues yo, tantas veces me pasó que me dolía el cuello y digo, Greta es mi profe de Feldenkrais, ¿no? Greta, ayúdame que tengo el cuello tenso. Y Greta me hacía trabajar los pies. Y digo, pero yo quería que me ayudes con el cuello. Vos trabajás los pies. Terminaba de trabajar con los pies, me paraba de vuelta después y se me pasaba o me mejoraba mucho el dolor de cuello. Y una vez, 10 veces,
500 veces de tener esa experiencia que me duele la rodilla, trabajo la oreja y la rodilla se pone mejor, o no sé, tengo tenso un lado, la mano de un lado, me duele, trabajo el pie del otro lado. Esas relaciones que uno ni se imagina entre unas partes y otras, y entre una mitad y otra, entre una diagonal y otra del cuerpo, entre el abajo y el arriba, entre el adelante y el atrás, inclusive, no sé, o de cualquier... si se trabaja bien y se armoniza alguna zona, eso repercute en todo lo demás. Y a veces es mejor influir de manera indirecta sobre las cosas que cuestan, o sobre las cosas que duelen, o que están complicadas, o cansadas, o resentidas por haber funcionado con hábitos de movimiento malos, o por un esfuerzo, o por lo que sea. Eso es lo que más rescato, no tanto cuál fue la clase especial o cuál fue el descubrimiento puntual, sino el mayor descubrimiento para mí es ese, es que nunca sé qué me espera en las clases, pero sé que cualquier cosa que trabaje de un lado va a mejorar todo lo demás y que me va a sorprender y que no voy a repetir algo que ya sé, y eso es muy importante cuando ya hace 20 años que hago Feldenkrais, porque quizás hay ciertos formatos, aunque nunca una clase es igual a la otra, pero hay clases que he repetido muchas veces y nunca me pareció igual. Siempre descubrí cosas nuevas, puse la atención en otro lado. Así que Greta muchas veces me pregunta, ¿querés hacer algo en especial? No, sorpréndeme. Nunca le pido, aprendí, al principio sí le pedía, pero nunca le pido lo que necesito, porque en el fondo ni yo sé bien qué es lo que más necesito. Entonces, ese ejercicio de dejarme sorprender por las clases y por los efectos que pueda tener en el resto del cuerpo y en el estado general, trabajar movimientos, mejorar la calidad de los movimientos de algo, no sé, de los dedos de un pie, o de lo que menos me imagino, cuanto más me sorprenda, mejor. Buenísimo, eso es lo que Pablo. hubiera contestado en primer lugar, pero no quería contestar directamente eso porque parecía como que estaba, no sé, esquivando la pregunta, y no es así, pero si hubiera podido, mi primer impulso hubiera sido contestar directamente eso, ¿no? Buenísimo, muchísimas gracias. Antes de darle la palabra a Soledad, a Malena o a Gonzalo, si quieren compartir algo, quería agregar una cosita que había aparecido antes y no la rescaté, que es este tema de la demanda. Muchas veces nosotros decimos que en el método trabajamos a partir de la demanda del estudiante, sobre todo en las integraciones funcionales o en las clases de autoconciencia por el movimiento cuando las damos individuales, para hacer esto que comentaba Pablo, ¿no? Como un proyecto personal, tratar de responder de alguna manera a la necesidad, lo cual no quiere decir que, como dijo Pablo, si alguien viene y dice me duele el cuello, vamos a ir a tocarle el cuello. Pero sí escuchar al otro con su interés, con su curiosidad, con sus preocupaciones en relación a lo que quiere, a lo que necesita, a lo que quiere mejorar, es central para incluso hacer lo opuesto, pero saber qué es lo que vamos a hacer. No sé si Soledad o Malena o Gonzalo quieren compartir algo de este orden. ¿Te parece que quería compartir con respecto a las clases que para mí, como dice nuestro compañero ahí, pianista, Jorge se llama, ¿no? Pablo, que siempre es un asombro la clase, siempre es algo nuevo, novedoso, sobre todas las alternativas, millones que hay, pero yo quería recalcar un poco cómo el sistema responde. Yo tuve en 3 oportunidades, esto es la práctica, yo tengo mucha práctica, hago casi toda la semana el método, tomando clases, y en 3 oportunidades casi me caigo. En una oportunidad estaba lloviendo y pisé un lugar de agua donde había un hoyo. Y se torció el tobillo, pero mi cuerpo fue como ¡pah! Volvió, pero impresionantemente, y encontré, fue fabuloso. Si hubiese que alguien me grabara, fue genial. Después otra vez
estaba en el cine, y típico que el cine se levanta a veces el asiento, y caí perfectamente, no me pasó nada, piensa que mi cadera ahí está, ¿no? No me pasó nada. Y la otra experiencia fue que una vez fui al teatro y llevaba mi cartera acá y un motocicleta que se usaba en una época que robaban. Me agarró de aquí la cartera y yo he caído en cuarta posición, así, no sé si me ven ahí, en cuarta posición, me arrastró como 2 metros y no me pasó nada. Entonces siento que el sistema nervioso ahí, como a través del movimiento, usa tu mejor posibilidad, ¿no? Entonces eso me parece fabuloso. Creo que quería comentarlo porque me parece muy relevante, cómo responde orgánicamente, naturalmente nuestro organismo. Eso. Gracias, Solé. Malena o Gonzalo, ¿quieren compartir algo? Bueno, yo comparto algo mucho más cotidiano. Cuando empecé en el 98 a hacer Feldenkrais, porque estaba muy mal de la columna y del ciático, la profesora, después de 2 años, me resaltó, me dice, ¿te acordás que no te podías atar los cordones? Bueno, vuelvo ahora al 2020, el otro día me estaba atando, ya no me siento para atarme los cordones, parada nomás me ato los cordones, levanto la pierna y levanto y entonces un amigo que tiene 40 años me dice, ¿cómo haces eso? ¿Cómo me dice, yo estaría ya en el piso, le digo, me echan de Feldenkrais, yo tengo la elasticidad para hacer estas cosas. Bueno, a lo largo de todos estos años también, como Pablo, ya en muchos años, muchas clases, pero sí, en la parte de, justamente trabajamos ayer, toda la parte de la cintura escapular, conocerse toda esta parte, para mí es muy liberador y sí, a lo largo de todos estos años, aprendido, se me desbloquean emociones en esas clases, que después en la semana se acomodan, digamos. Sí, preciosos. Muchísimas gracias, Malena. Bueno, entonces ya saben, si quieren caerse con elegancia cuando los roba y los arrastra una moto o atarse los cordones en la mitad de la calle, tomen clases de Feldenkrais. Gonzalo. No sé si Gonzalo está o lo perdimos. Ah, ahí está. Acá estoy. Hubo una clase en particular, de las muchas que tuvimos, en donde trabajamos unidos con otras compañeras, mientras hacíamos movimientos y nos íbamos siguiendo. Y en ese momento era como, éramos todos los que estábamos unidos un solo cuerpo. Ese poder trabajar con el otro en la manera que se siente todo un solo organismo fue una experiencia muy, muy significativa. Como decía también el compañero, lo bueno es que tal vez uno repite una clase, pero nunca es lo mismo. El tiempo, así como una de las cosas que fuimos aprendiendo era que el cuerpo es todo cuerpo, porque uno como que viene el cuerpo y la mente separados. No, el cuerpo-mente, todo es el cuerpo. Bueno, de la misma manera, el tiempo y el espacio es uno solo. Y el tiempo-espacio de una clase no va a ser lo mismo que en el tiempo-espacio de otra clase. Eso me parece que es muy, muy importante de tenerlo en cuenta. Y en ese trabajar unido, formando como un cuerpo más grande, fue
fue una experiencia muy satisfactoria. Nosotros teníamos las clases los viernes. Después de salir de esa clase uno siempre se iba con, con no era energía, sino una felicidad. Las emociones que genera son tan positivas que se iba feliz uno terminando toda la semana con la carga de todas las actividades que uno venía haciendo. Espero poder continuar en esto porque es mi deseo. Muchas Buenísimo, gracias. muchas gracias, Gonzalo. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas. Mara, Sí, ahí te doy la palabra, Carlos. Estás por cerrar, ¿no? Hay una preguntita más. Antes de cerrar, tengo no una pregunta, sino un pedido. Dale, pero una sola cosa quería decir en relación a esto que comentaron los cuatro, del tema del asombro y del tema de sorprenderse. Contarles que nosotros como profes también tenemos esa idea, que tenemos una idea de lo que vamos a hacer en la clase, tenemos, sobre todo en las integraciones funcionales, una idea de que vamos a trabajar con el alumno y la alumna en función de lo que nos contó, lo que nos pidió, pero también no sabemos exactamente qué es lo que vamos a hacer, qué preguntas vamos a hacer, y es muy importante ese espacio de no saber para poder observar, para poder conectar con el otro y para que justamente cada una de esas clases, sean integraciones funcionales o clases grupales, hagan sentido en ese momento en el que las estamos dando, ¿no? Nunca es la misma clase, aunque sea la misma clase cuando es otro grupo de alumnos, nunca es la misma clase, aunque sea la misma clase cuando es en otro día, porque nosotros tampoco somos los mismos entre un día y otro, no observamos las mismas cosas a través del tiempo, por suerte a veces mejoramos en lo que podemos llegar a ver en el cuerpo del otro, y hay algo de lo que decía Pablo, de esta posibilidad de estar presente, ¿no?, en el momento, pero a la vez poder imaginar qué es lo que uno va a hacer luego, que es muy importante en las clases, ¿no? Entonces, está bueno conocer muy bien la clase, saber qué es lo que uno quiere trabajar en esa clase, pero también dejarse ese espacio de no saber, de poder conectar con el otro y con los otros, ¿no?, cuando son muchos o muchas. Carlos. Sí, lo mío no es una pregunta, sino un pedido, sin caer en una exageración de la generosidad de Pablo. Quería preguntarle si antes de cerrar este encuentro nos podés regalar, Pablo, eso tan bello de 1 minuto y medio más de Adiós Nonino. No sé si la tengo acá, la partitura esa. Bueno, entonces muchas gracias igual. No, tengo otro tango de Piazzolla, El invierno porteño, si quieres. Bueno, por favor. Ese sé que lo tengo a mano y no tengo que demorar en buscarlo. Perdón, antes hay una preguntita más de Ale para Gonzalo. Y dice, es muy amplio, pero por ejemplo, el poder trabajar, perdón, está respondido en el chat, perdón. La pregunta de Ale, perdón, me ha ido. La pregunta de Ale era, Gonzalo, quería saber específicamente tu trabajo con no videntes, qué aportes o recursos te dio el método. Y Gonzalo responde en el chat, hola Alejandra, es muy amplio, pero por ejemplo el poder trabajar el espacio a través de una mayor conciencia del propio cuerpo y el lugar que ocupa en ese espacio. No sé si hay algo más, Gonzalo, que quieras agregar o decir antes. No, más o menos sí, eso era a lo que quería apuntar. Cuando trabajamos con personas ciegas, ¿sí? Pero digamos que no hay mucha diferencia con lo que nos pasa a alguien que ve, digamos, ¿sí? Las mismas dificultades que tiene él las tenía yo, ¿sí? Al generar esa mayor conciencia de
inclusive de cómo pisamos, por dónde caminamos, los movimientos que hacemos al caminar, que generalmente uno lo hacía de manera más inconsciente y eso se empieza a volver más consciente, para la persona ciega también pasa a ser significativo y lo ayuda a generar una confianza de poder trasladarse de una manera más segura. Pero como digo, no hay una diferencia muy significativa entre lo que le pasa a una persona ciega que a una con vista. Eso no sé si pude responder. Gracias. Sí, gracias, Gonzalo. Mi pregunta era así, sobre todo lo que vos habías percibido con estas personas. Gracias. Bueno, los liberamos, las liberamos. Muchísimas gracias a todos por participar. Yo tenía pánico de que no viniera nadie, que a nadie le interesara nada y que nadie preguntara Mara, nada. nos falta el regalito de Pablo, ¿eh? Ah, perdón, entendí que Pablo no quería tocar porque no tenía la partitura. Perdón por la digresión. Que improvise. Un minutito más, un minuto y medio, dale. Perdón, Pablo, podés negarte, ¿eh? Es el presidente, pero podés negarte. Pero puede improvisar con la curiosidad. Es cortito. Pero por ahí no quiere. No tengo problema, en serio, si quieren. Lo único que sí, como es de Piazzolla, tiene derechos de autor, y esto lo están grabando y transmitiendo en Facebook. Sí. Si quieren, nos Cortamos. saludamos primero, cortan la grabación y ahí sin grabar Sí, lo toco. no solo sin grabar, sino que, Caro, tenés que sacar el Facebook el en live. vivo. Perfecto. Bueno, nos despedimos. Cuando dejen de grabar y Nos transmitir, despedimos. nos quedamos un minuto más si quieren y lo Sí, toco. por favor. Sí. Así no tienen problemas ustedes con los derechos de autor si eso lo van a tener publicado ni nada, ¿no? Perfecto.